Son ya las 9:34 de la mañana, continuamos en Buenos Días Aragón. Desde hace más de una década la Alianza Europea para la Salud Sexual aprovecha este 14 de febrero, Día de San Valentín, para celebrar también el Día Europeo de la Salud Sexual. Quizás hablar de sexo pueda sonrojar, a veces provocar cierta vergüenza o incluso incomodar a algunas personas. Pero hoy sí, vamos a hablar de sexo, de educación y de salud sexual, porque sigue siendo un tema pendiente en nuestra sociedad, sobre todo además entre los más jóvenes. Y hay que tener en cuenta una cosa, que si no les informamos nosotros, ellos mismos lo harán, además con los peligros que esto conlleva, porque según algunas encuestas, más de la mitad de menores de entre 14 y 17 años suelen ver pornografía en Internet y casi un tercio reconoce que vio porno por primera vez con 10 años o menos. Así que vamos a hablar de sexo y para ello contamos con dos voces pioneras en nuestra comunidad. Ya nos acompaña Carmen San Isidro, que fue una de las primeras sexólogas y también psicóloga clínica del Servicio Salud de Servicio Aragonés de Salud. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Y también con un instituto pionero con 25 años de trabajo a sus espaldas, con Amaltea. Contamos con su codirector, con Silverio Sáez. Buenos días, Silverio. Buenos días, Enrique. Encantado de estar aquí con Carmen también. Y después de esta introducción, la primera pregunta es clara. ¿Hablamos poco de sexo? Bueno, tal vez hablamos menos de lo que nos gustaría y el hecho de ser ambicioso yo creo que siempre es interesante, ¿no? La cuestión es de qué hablamos cuando hablamos, aunque parezca una perogrullada, y es que desgraciadamente hablamos de temáticas que tienen que ver con lo genital, a veces las expectativas son excesivas y bueno, lo que hablamos hasta qué punto nos ayuda a ser más felices, ¿no? Esa es un poco la gran pregunta que yo me haría. Sin embargo, claro, una cosa es lo que hablamos, como dice Silverio, y otra muy distinta son las consultas que llegan directamente a los profesionales. Yo creo que hablamos, pero quizás es cómo hablamos, si hablamos bien, si hablamos adecuadamente. Yo creo que quizás ese sería el matiz, ¿no? Y en las consultas, evidentemente, nos acuden personas que tienen dificultades o problemas porque a veces no han tenido una educación sexual adecuada. Y eso les lleva a luego en el futuro tener algún tipo de dificultades o disfunciones que les hace su vida a nivel de sexualidad bastante más dificultosa, ¿no? Entonces lo que intentamos es eso, prevenir, sobre todo prevenir con la educación sexual. Es que no hablamos adecuadamente entonces sobre sexo. ¿Qué carencias tenemos en estas conversaciones que tenemos y también igual en la formación que podemos tener entre las distintas personas, entre familiares? Yo creo que lo primero y lo importante es plantearnos hablar con naturalidad. Es decir, hablar con naturalidad nosotros adultos, los padres y luego con nuestros hijos. Con nuestros hijos, desde el momento que nacen, toda la evolución de su vida afectiva hasta que son adolescentes, que realmente cuando más lo van a necesitar. Pero eso no significa que no debamos hablar con ellos desde el principio, desde que son niños. Y eso nos va a llevar a tener confianza y a poder con nuestros hijos tener la posibilidad de solucionar dificultades que van a ir teniendo conforme ellos van creciendo y van madurando. Y además también otra de las carencias en el nivel educativo que además intentáis solventar vosotros con su trabajo en el Instituto Amaltea es el de que no está regulada, al menos por ley, no está regulada en la educación sexual. Sí, digamos que desgraciadamente la educación sexual no parte de unas premisas que regulen y que los centros tengan que seguir de una forma más sistemática y está un poco en manos de las inquietudes y las demandas de cada centro. En honor a la verdad, la mayoría de los centros se lo plantean, pero sinceramente son más los departamentos de orientación o los equipos directivos los que a título individual, con el apoyo de las familias, son los que demandan y acaban gestionando este tipo de programas, que no tanto unas directrices que puedan venir más marcadamente desde arriba, ¿no? Entonces esto acaba dando la percepción social de que no se está haciendo nada. Sí que se están haciendo cosas, pero no se está siguiendo un criterio, vamos a decirlo así, uniforme a la hora de trabajar esta educación sexual con los jóvenes. Ustedes llevan más de 25 años por un lado y más de 30 años trabajando en este asunto, en la educación sexual. Nosotros hemos querido salir a la calle, hemos querido preguntar a los más mayores en este tiempo, en estos 25, incluso 30 años, cómo ha cambiado la educación sexual, a qué dificultades se enfrentaban y también qué dudas les surgían por aquel entonces. Explicaciones muy pocas, porque yo me casé y yo rompí aguas y no sabía, porque hablaban chucu chucu las mujeres y no te explicaban apenas nada. De mi madre nada, yo me apañé sola y a mí nadie me dijo nada y tuve 2 hijas y bien. Entonces en la escuela algunas veces sí que nos explicaban algo sobre la sexualidad, pero pocas veces
y con cortapisas. Aún casi ni sabíamos si se tenía la regla o no se tenía la regla. La verdad es que no. Entonces las madres no nos decían nada. Y en el colegio menos aún. Mejor es ahora, hombre, ¿dónde va a parar? Por lo menos saben lo que hacen y lo que no hacen. Bueno, están hablando de hace mucho tiempo, más de 30 años, desde luego, unos 50 años o así. Entonces, ustedes cuando empezaron la información era muy precaria, apenas se hablaba de sexo, ahora ha cambiado algo, pero ¿cómo eran entonces esas consultas que le llegaban? Había muy poquita información, pero había muy buena intención. Entonces yo creo que fue una época de inicio de todo lo que era el trabajo preventivo, la educación sexual, la formación a los profesionales, y había una gran motivación. Lo que había tanta carencia, que lo hemos visto aquí reflejado, es decir, nos venían totalmente con preguntas de todo tipo, ¿no? Desde qué es la menstruación, obviamente qué era el orgasmo, qué es el clítoris, cómo puedo tener una relación satisfactoria, los temores. Yo creo que quizá lo que mantenemos a lo largo de este tiempo sería esos temores. La falta de información lo que nos hace es no tener claro qué tipo de cosas tenemos que hacer y que la salud, que el sexo es saludable, sano, positivo, y que tenemos que, hoy, como un día como hoy, potenciarlo y desde luego tener una labor preventiva que es súper importante y fundamental. Porque la formación de jóvenes también ha cambiado mucho en estos 25 años. Ha cambiado muchísimo, además escuchar a los mayores es fenomenal, ¿no? Porque a veces estamos muchas veces en una especie de bucle catastrofista de las cosas no están bien, deberían estar mejor, pero realmente ha habido un avance que yo creo que es evidente. Las familias de hoy abordan esta temática con mucha más motivación. Es verdad que uno siempre tiene la sensación de me falta algo, no hablo con mi hijo adolescente, pero por lo menos hay una intención clara de hacerlo, ¿no? Y lo que sí que es verdad es que, como comentaba Carmen, las preguntas de hace unos años venían desde la falta de información y ahora tal vez el problema es otro. Hay demasiada información, se accede a ella con facilidad y la clave es si nuestros chicos, nuestras chicas son capaces de distinguir qué es importante y qué es secundario. Y esto que puede parecer un simple error, yo creo que acaba siendo más grave y lo vemos en la consulta, porque cuando se generan unas expectativas irreales, cuando se cree que la ciencia ficción es real, pues yo intento replicar ese tipo de resultados en mi vida sexual y por eso yo creo que en la consulta, Carmen lo compartirá conmigo, han cambiado muchísimo las demandas de lo que era una ausencia de información, un sentimiento de culpa, una moral con la que había que trabajar, a una percepción juvenil de la sexualidad a veces demasiado distorsionada y poco realista, ¿no? Entonces hemos hecho un viaje, la verdad es que tremendamente intenso en los últimos 30 años y ahora la realidad terapéutica ha cambiado mucho, influida por las nuevas tecnologías. Pues vamos a seguir hablando de jóvenes, pero antes de hablar de ellos vamos a escucharles porque también les hemos preguntado qué dudas son las que tienen. Fue en el colegio unas charlas que nos hicieron especializadas en eso y básicamente en el colegio, porque en casa la verdad es que yo con mis padres no hablo de estos temas. Yo creo que hay veces que pues eso, que a lo mejor los padres a los hijos cuesta más hablar de ese tema, pero al final pues es normal. Creo que no estamos muy preparados a la hora para la primera vez, digamos. Yo creo que tendríamos que recibir más información de parte de los padres como del colegio también. Veía mucho porno porque quería experimentar lo que veía y a partir de ahí pues ya experimenté, porque a mí me gusta mucho experimentar. Vemos que también son carencias distintas, pero hay carencias distintas a las de los mayores. Me llama la atención muchísimo y me da un poquito de tristeza el que los padres sigan sin involucrarse en la educación de sus hijos. Es decir, les educamos en educación vial, en cantidad de cosas. Es decir, yo creo que es importantísimo y es que es la base de la vida. Educar en educación sexual en las familias. Entonces yo mando aquí un mensaje a los padres, por favor, que se involucren, que cada familia tiene unos valores y que son importantes que se transmitan, y esos valores de vida, de alegría, de salud, en el tema de la sexualidad es básico. Yo creo que, fijaros, nos pasa que se sigue teniendo dificultad para hablar de educación sexual, sobre todo en el tema del disfrute. La sexualidad es un disfrute y no tenemos que tenerle miedo a ese disfrute, y es un placer. Yo tengo que saber y tener herramientas para poder disfrutar y poder ser asertivo para cuando tengo una relación sea lo más grata y lo mejor posible. Como decía la música la primera vez, que sea agradable, que decidas lo que tú quieres hacer. Yo creo que ese es un mensaje importantísimo. Haz lo que tú quieres hacer, no hagas cosas por complacer.
ten una buena educación y busca gente que te pueda ayudar e informar, importantísimo. Sí, porque formar en estos valores también nos pueden ayudar a luchar a casos que, como sabemos todos, hemos conocido en los últimos años de abusos sexuales, de violaciones, de agresiones. Sí, además yo creo que, un poco hilando lo que decía Carmen, ¿no? Estamos obsesionados, y creo que es una buena obsesión, en prevenir dificultades, en evitar miserias, en el pasado prevenir embarazos, infecciones, abusos, y eso está muy bien, ¿no? Pero yo creo que en la medida que no seamos capaces de dar herramientas para manejar este tema de forma positiva y feliz, tampoco evitaremos ese tipo de miserias, ¿no? Carmen ha hablado un poco de la asertividad. La asertividad sería un elemento básico para intentar, de alguna manera, canalizar las relaciones sexuales de una forma saludable. Entonces, está muy bien, ¿no?, que nos planteemos el que no sucedan, vamos a decirlo así, conductas abusivas, agresiones, pero tenemos que partir de que no por repetir esos objetivos, que no suceda esto, no estamos dando herramientas. Entonces, la clave es, estamos dando herramientas a nuestros jóvenes para que su vida sexual realmente sea satisfactoria. Si estamos dando esas herramientas, entre ellas habrá algunas que vayan a evitar consecuencias indeseadas, pero no por repetir, por favor, que no sucedan las consecuencias indeseadas, estamos realmente trabajando sobre ello. Yo creo que hay una asignatura pendiente. Claro, no podemos estigmatizar el sexo, también tenemos que hablar de ello, pero ¿estamos formados las familias, los profesores, para educar a los jóvenes en sexo? Fíjate, Enrique, yo creo que estamos más formados de lo que parece, porque a veces nos obsesionamos en exceso en un diálogo fluido con los adolescentes. Y el diálogo fluido con los adolescentes, con los jóvenes en general, es complejo, no por el sexo en sí, que puede ser un tema que genere pudor, sino porque ellos están en un momento de menos fluidez comunicativa, están más con sus amigos y menos con las familias. Entonces, la familia a veces se desespera viendo que el diálogo no fluye. Y tal vez la clave es, vale, si el diálogo no fluye, hagamos otra parte de trabajo, que es opinar en voz alta. Entonces, Carmen hablaba un poco de hablar de valores, es decir, la familia tiene que ser muy pesada diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que les gusta, lo que les disgusta, lo que les parece precoz. Luego los jóvenes seguirán o no esas pautas, pero nunca les quedará el vacío de qué piensa mi madre, qué piensa mi padre. Entonces, los padres, las madres, las familias, yo creo que en ocasiones no valoran lo que es su propia experiencia. Lo que es su experiencia les da conclusiones vitales muy interesantes, y desgraciadamente no se pueden manejar desde el diálogo. Tu hijo no te las va a pedir, gracias papá, estoy de acuerdo contigo, qué grandes consejos me aportas. No, probablemente te va a decir, tú qué sabes, los tiempos han cambiado. Entonces, si el padre y la madre compran ese mensaje y dejan de opinar, creo que están abandonando a sus hijos a lo que es una información mediática. Por eso la familia tiene que ser muy pesada, y si no consigue hablar, que opine en voz alta de forma continua. Sí, matizando un poquito lo que dice Silverio, yo creo que lo que tiene que quedar el mensaje muy claro, es que la educación sexual tiene que empezar desde el nacimiento de los hijos. Es decir, porque los hijos adolescentes no hablan con padres con los que nunca ha habido un diálogo. Entonces, si nosotros vamos, conforme van creciendo, hablando con ellos de estos temas, va a ser mucho más sencillo. Pero va a ser todo muy fluido, es decir, tienen 3 años, 4 años, 6, 8, vamos hablando con ellos, vamos creando una confianza, les vamos explicando las dudas que nos preguntan, siempre contestar las dudas, por favor, con claridad y con entendimiento. Y cuando llegan a la adolescencia o la preadolescencia, todo es un camino muchísimo más fácil. Y importante que la familia es el primer apoyo, obviamente, y luego la escuela y los profesores. Pues nosotros queremos seguir hablando de sexo, y para ello queremos responder a una de las principales incógnitas que nos surgen cuando hablamos de sexo. ¿Con qué frecuencia, cuánto realizamos sexo, y también cuándo lo realizamos? Para ello nos va a ayudar Carolina. Hola de nuevo, Carolina. Hola, ¿qué tal? Si alguien pensaba que de esto no iba a haber cifras, pues se equivocaba. Sí que hay cifras y nosotros las hemos encontrado. Vamos a ver qué es lo que dicen los españoles, de cuántas relaciones sexuales mantienen. Pues vemos que al año se mantienen una media de 92 relaciones sexuales. Cambia si es hombre o mujer. En el caso de los hombres dicen ser unas 96, en el caso de las mujeres son 83. En Aragón parece que estamos un poco por debajo de la media. Se mantienen una media al año de 84 relaciones sexuales. Si hablamos un poco de la letra pequeña de esas relaciones sexuales, nos encontramos con estos datos. Cada relación sexual dura de media 32 minutos. ¿Qué día es el preferido por los españoles? Parece ser que el martes, no el sábado, como dice el refrán. ¿Y en qué época del año? Pues en otoño.
Así que estas son las cifras que por lo menos dicen los españoles que tienen en cuanto a relaciones sexuales. Bueno, esas son las cifras. Parece ser que hablar de cuánto tenemos sexo, cuándo lo tenemos, es más sencillo, pero a veces también es complicado hablar de los problemas de salud sexual. Por ejemplo, las disfunciones eréctiles, podemos hablar, o resulta complicado hablar de eyaculación precoz, de falta de apetito sexual. Todavía hay ciertos tabús en cuanto al sexo. Sí, hay ciertos tabús. Lo que pasa es que es verdad que los jóvenes, no me refiero a los adolescentes, a las personas jóvenes de 25 a 50, son las que más demandan terapia sexual. Afortunadamente puede dar la sensación de que hay mucha problemática, pero yo pongo la lupa en lo positivo. Ahora las personas no conciben vivir su vida teniendo dificultades sexuales sin buscar ayuda para resolverlas. Tal vez en el pasado estas dificultades existían ahí, se mantenían mucho tiempo, se vivía con ellos soterradamente, y ahora afortunadamente la gente lo pone encima de la mesa. Oye, algo pasa con mi erección, algo pasa con la eyaculación, algo pasa con el deseo, y eso yo como tal creo que es interesante. Es verdad que después muchas dificultades, desgraciadamente, tienen que ver con algunos modelos de vida que dejan poco espacio al recreo. Es decir, vivimos muy presionados por lo laboral. Las cifras a mí me parecen alucinantemente buenas. Yo no sé lo que pensarán luego los aragoneses a título interno, pero no sé qué pensarás tú, Carmen, pero salía 80 y pico al año, tenemos 50 y pico semanas, sale más de una vez a la semana. Vamos, a mí me parecen unos muy buenos datos, sinceramente, cuantitativamente. Cualitativamente no entro. Pero bueno, yo creo que ahora hay más demanda y yo no confundiría esa mayor demanda con mayor problemática, sino hay una menor tolerancia a vivir con este tema desatendido, y esa es la parte que yo considero interesante. Bueno, al menos hemos conseguido aquí hablar unos cuantos minutos sobre sexo. Les agradecemos su presencia. Carmen San Isidro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y también Silverio Sáez, gracias, muchas Enrique, gracias por acompañarnos. Nosotros ya continuamos. Hoy también estamos pendientes de una jornada sobre seguridad.